Hace unos días hablábamos de la Constitución y de la relación entre derechos y deberes relacionados con la salud en la Constitución actualmente vigente y mencionábamos algunos aspectos que podría ser necesario tener en cuenta a la hora de redactar una Carta Fundamental nueva. En la misma línea, eh, evidentemente este periodo de un año y medio y más que ya llevamos de pandemia ha generado muchas inquietudes, muchos aprendizajes, no solo en el ámbito sanitario, sino que también en el ámbito de lo que es la vida ciudadana y la libertad de los ciudadanos durante una crisis sanitaria. Y la verdad sea dicha es que tengo una cuota de preocupación. Mencionábamos en otra oportunidad que los países plenamente democráticos en América del Sur, reconocidos como tales, son solo dos, Uruguay y Chile. Y evidentemente una de las virtudes que adjetiva a un país como democrático es precisamente que los derechos, las libertades de los ciudadanos estén respetadas por el poder público, político, por el Estado al final, y eso esté garantizado, ojalá, mediante una constitución. En ese contexto, y si pensamos, ¿no es cierto?, en la constitución política chilena, ¿no es cierto?, y los emblemas nacionales, aparece inmediatamente una pregunta, y es si durante el manejo de la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, pero estamos hablando de Chile, ha habido un compromiso de las libertades fundamentales consagradas en la Constitución más allá de lo prudente. Y lo primero que yo quiero decir al respecto es que mirando los meses que han transcurrido, los diferentes decretos, las diferentes acciones que se han debido tomar para manejar en pos del bien público esta terrible epidemia, la más importante en los últimos 100 años, que ya ha producido más daños que en la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito económico, financiero al menos, y muchos casos de enfermedad y muerte, eh, a mí me lleva a preguntarme en una forma súper simple si es el código sanitario una suerte de paraconstitución, de una constitución paralela. O sea, que al utilizarse en determinados sentidos el código sanitario, se producen vulneraciones a las libertades consagradas a la Constitución, que por supuesto es un elemento de derecho mucho más poderoso que el Código Sanitario, que son de riesgo. La pregunta en el fondo es si el, la vivencia de la pandemia no genera una suerte de preocupación respecto a la solidez por el respeto de las libertades personales, de reunirse, de moverse, de salir en la noche, de asistir a clase, en fin, eh, que no está bien amarrado en el texto constitucional y que por lo tanto debería ser una preocupación en la redacción de una nueva constitución. Entonces la pregunta clave, como lo que articula las acciones de la autoridad sanitaria y del gobierno respecto al manejo de una pandemia, están contempladas en el Código Sanitario, la pregunta que me formulo ¿es el Código Sanitario una paraconstitución, sí o no? Y en ese contexto, revisando el Código Sanitario, un conjunto de leyes vinculadas a la salud, ¿no es cierto?, compiladas
eso es lo que lo transforma en un código. Tiene 10 libros, y por supuesto no voy a detallar el contenido de cada uno, pero sí voy a hacer énfasis en algunos aspectos que me parece relevante para lo que estamos conversando, que ¿es el Código Sanitario una suerte de nueva o para-constitución que contiene elementos o entrega a la autoridad y al Estado elementos de control que deberían ser sujetos de una mayor vigilancia? De los 10 libros del Código Sanitario, destaco el primero, que tiene que ver con, al final de cuentas, la protección de la salud, la prevención, podríamos decir. Y en este libro del Código Sanitario se habla de la protección sobre todo de los niños y las embarazadas y los derechos de las personas en cuanto a sujetos de protección de salud, independiente de su situación legal en el país, inmigrantes, por ejemplo, o situación de estar cumpliendo alguna pena privativa de libertad. En definitiva, ¿no es cierto? El libro 1 dice, el derecho a la salud, como ya está contemplado la salud, efectivamente es un derecho eh, irrevocable para cualquier persona, sea su condición que está en el territorio nacional. De hecho, una persona que pisa el territorio nacional tiene derecho a ser vacunada, la mujer embarazada que pisa el territorio nacional tiene derecho a atención hasta 6 meses después del parto, y un niño, un menor de edad, hasta los 6 años tiene protección del Estado si llega incluso ilegalmente a través de una frontera. Dentro del libro primero se habla de las enfermedades transmisibles, las enfermedades infectocontagiosas, y fija una serie de prerrogativas a la autoridad sanitaria para obligar, por ejemplo, a la notificación obligatoria de estas enfermedades. El COVID-19 es una enfermedad de notificación obligatoria. Toda persona que sufre esa enfermedad debe ser notificada con identificación, nombre, RUT, a la autoridad sanitaria para ejercer la vigilancia que corresponde, y se le da también a través de este libro primero potestad a la autoridad sanitaria para inspeccionar, para tomar cualquier medida de protección, incluso de clausura. Permite aislar a las personas de riesgo. Para esto no se necesita un estado de excepción constitucional, ya está consagrado en el libro primero del Código Sanitario, y dispone por decreto del presidente de la República, a sugerencia del Ministerio de Salud, la vacunación obligatoria. O sea, ¿por qué la vacuna, en último término, desde el punto de vista legal? ¿Por qué la vacunación para el COVID es o no es obligatoria? No es obligatoria porque el presidente de la República, teniendo una potestad para ello, no la ha decretado como tal, e insisto, no necesita ninguna ley para generar una vacunación obligatoria, como de hecho existen para muchas condiciones infecciosas en el país. El artículo 36 del Código Sanitario es crucial, y es el párrafo que señala la posibilidad de decretar una alerta sanitaria, un estado de emergencia sanitaria, llamémoslo así, que necesita toma de razón por Contraloría para efectivamente no propasar, en el sentido de que se hagan alertas o emergencias, se dicten emergencias sanitarias sin una justificación adecuada, lo que la Contraloría tiene que evaluar para sí o para no. Pero en definitiva, lo que dice este artículo es que cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeran emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá el presidente de la República, previo informe del Ministerio de Salud, otorgar a los CEREME de salud, ¿no es cierto?, o a quien corresponda, facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia. La alerta sanitaria de COVID se dictó en el mes de febrero del año 2020,
y ha sido renovada y nos mantenemos en un estado de alerta sanitaria que, insisto, da atribuciones al Ministerio de Salud a accionar en muy diversas frentes para poder limitar el riesgo de esta infección por COVID o la que fuera. El libro segundo se refiere a la profilaxis o la prevención internacional y permite decretar cuarentenas o aislamiento, vigilar las fronteras, la obligación de informar cuando hay un foco de infección y definir las condiciones de salud de inmigrantes para limitar una expansión de la enfermedad. Todas las medidas que hoy día existen, por ejemplo, en el aeropuerto internacional o la frontera, para limitar el ingreso, para documentar que la persona no viene con una infección o con una nueva variante de coronavirus, se anclan, insisto, en el libro segundo del Código Sanitario. El libro tercero hace referencia a la higiene y seguridad en lugares del trabajo y entrega a través de este instrumento al Ministerio de Salud la última responsabilidad respecto al control de condiciones sanitarias que son de riesgo para la población. Imaginémonos, ¿no es cierto?, que se detecta, como me pasó a mí como ministro en un momento, que hay una planta productora de cerdos que produce riesgo ambiental. Bueno, es el Ministerio de Salud y no el Ministerio del Medio Ambiente el encargado de frenar, clausurar ese criadero, o como ocurrió cuando hubo un incendio en el vertedero de Santa Marta, en la región metropolitana. El vertedero es un basurero, ¿no es cierto?, que significó mucho riesgo para la salud de las personas que viven cerca de ahí, básicamente Talagante, Peñaflor, Mayoco. Efectivamente, de nuevo, es la autoridad sanitaria la que tiene la potestad de cerrar este vertedero o prever de qué manera puede funcionar. O sea, independiente que muchas tareas sanitarias han sido delegadas en el Ministerio del Medio Ambiente, como decía antes, o en el Ministerio de Agricultura, la potestad final de control, de sanción y de clausura mediante el Código Sanitario descansa efectivamente en la Autoridad de Salud. Y por último, saltándome el libro tercero, el libro décimo, el libro décimo define los mecanismos de control y sanción que básicamente en el Código Sanitario son la generación de un sumario sanitario, son una investigación donde se ve y si es necesario, se genera una sanción que puede ir desde una multa, cuyo máximo alcanza alrededor de 55 millones de pesos al día de hoy, y el cierre temporal o el cierre, la clausura definitiva de un local que está, por ejemplo, vendiendo alimentos en malas condiciones o que presentan riesgos para la salud de esa manera. Hay algunos elementos que han pasado en estas semanas, meses, que, habiendo explicado algunos aspectos esenciales del Código Sanitario y su poder, para limitar, para controlar el accionar de las personas, llaman la atención. Y el primero de ellos es el supremazo, así lo llamo yo, del mes de marzo. Se sometió a opinión de la Corte Suprema, a resolución más bien, un recurso de nulidad en el que básicamente se derivaba de una persona que en la ciudad de Talca fue sorprendida caminando por la calle en horas de toque de queda y fue sancionada porque, de acuerdo a la alerta sanitaria, debía estar en su casa y de acuerdo al estado de excepción constitucional también. Pero de eso emana, insisto, de la alerta sanitaria. Las personas deben mantenerse en su casa durante tal hora a tal hora, como son las horas de toque de queda. Y lo que dice la Corte Suprema, insisto, en el mes de marzo respecto a este caso particular, pero que genera jurisprudencia, dice que los hechos probados por el tribunal, la Corte de Apelaciones,
no satisfacen la exigencia de peligro ni concreto ni hipotético para la salud pública, por cuanto el Ministerio Público no acreditó la exigencia de una generación de riesgo. No voy a leer el párrafo completo, pero básicamente lo que dice la Corte Suprema es lo siguiente: el sentido de que una persona esté en su domicilio resguardada durante determinadas horas de la noche, en este caso, tiene una justificación sanitaria, y es que podría ocurrir que esta persona transmitiera la enfermedad a otras. Y es por eso, ¿no es cierto?, que se dice que es en su casa. Pero la Corte Suprema dice, no vemos el argumento sanitario acá. No vemos que una persona caminando por la calle a las 3, a las 4 de la mañana, represente un riesgo. De manera tal que la Corte Suprema dice, aquí ha habido un exceso, una suerte de arbitrariedad, porque no hay una justificación razonable desde el punto de vista sanitario de que esta persona represente un peligro para otros en el sentido de que los pueda contagiar de COVID-19. Por supuesto, la Corte Suprema dice, distinto sería el caso si estamos hablando de una reunión donde hay mucha gente sin mascarilla y claramente hay un peligro. Pero cada medida que se tome, señala la Corte Suprema, reinterpretando, que disminuye o contrarresta la libertad de las personas de acuerdo a la Constitución, tiene que estar muy justificada. Y en el caso particular, no se ve la especie y por lo tanto ellos dicen esto no constituye delito. De hecho, desde este dictamen de la Corte Suprema, las personas que son sorprendidas violando el toque de queda no pueden ser enjuiciadas desde el punto de vista legal porque, según la Corte Suprema, no han cometido delito. ¿Y por qué no han cometido delito? Porque no han representado un peligro para la salud pública, que es la justificación inicial de toda esta argumentación. También deriva de el Código Sanitario y sus precauciones el artículo 318 del Código Penal. Y el artículo 318 dice que quien haga acciones que afecten la salud pública o la salud de otros, cometen un delito. Y este artículo 318, que es y sigue siendo un poco vago, fue sujeto a una reforma legal producto de una iniciativa parlamentaria el año pasado, pero eso no resolvió el problema. Entonces, de nuevo aparece que hay personas, no son pocas personas, son cientos, son miles de personas que han sido procesadas por el Ministerio Público por haber faltado al artículo 318 que sanciona, insisto, los delitos contra la salud pública. Sin entrar al detalle de este artículo y su reforma del año pasado, es el Tribunal Constitucional el que ahora se pronuncia sobre este artículo 318 en un recurso de inaplicabilidad del mes de julio de este año. Y básicamente lo que dice el Tribunal Constitucional es que en su considerando 15º, es importante subrayar que el vicio de constitucionalidad, vale decir, el vicio de constitucionalidad del artículo 318, explicado más arriba, no es subsanable, no es subsanable. O sea, dice, este artículo del Código Penal es insalvablemente inconstitucional por alguna supuesta persecución penal prudencialmente restringida. O sea, no hay adjetivos que puedan contrarrestar el dictamen del Tribunal Constitucional que dice este artículo 318 del Código Penal no puede ser aplicado porque es contrario a la Constitución, como lo dice el propio Tribunal Constitucional, cuando dice este tribunal manifiesta que la aplicación del artículo 318 del Código Penal en la gestión judicial pendiente infringe el artículo 19, número 3º, inciso 9, creo que es de la Constitución. Lo que dice ese artículo 19, número 3º, es que
básicamente, ninguna persona puede ser perseguida penalmente si la figura del delito no está claramente descrita en el Código Penal y tampoco está descrita la sanción que es proporcional o es adecuada a ese delito, muy claramente documentado. Entonces, y poniendo un ejemplo conocido por todos, cuando un antiguo fiscal se reúne con miembros de la fiscalía en un restaurante en San Miguel, en la región metropolitana, en tiempos de cuarentena, cuando eso no se puede hacer, básicamente lo que dice el Tribunal Constitucional es que efectivamente esa figura, voy a, si se quiere caricaturizar, de juntarse a cenar con otras dos personas, pueda ser considerado delito, no está descrito como tal en el Código Penal y tampoco está descrita su sanción, que puede ser una multa, puede ser una pena remitida. Entonces, el Tribunal Constitucional dice el artículo 318 no se puede aplicar. Quiero señalar que la democracia y los respetos a los derechos de las personas frente al poder tan enorme del Estado es una preocupación constante que debe animar a toda la ciudadanía. Y en ese contexto, el ejemplo de lo que hemos vivido durante la pandemia por COVID hace necesario reflexionar de nuevo. Estoy hablando solo del tema de salud, a lo mejor hay otros donde este desequilibrio este tópico se da también. Y es que efectivamente, si estamos hablando de un código sanitario que puede ser decretado por el Ministerio de Salud por instrucciones del presidente de la República, hay un terreno que no está bien claro, bien nítido, y que significa riesgos para la libertad de las personas. Y en ese sentido, al menos, yo me atrevo a señalar que el ordenamiento jurídico chileno mantiene un conflicto entre la potencia del Código Sanitario y los derechos consagrados para las personas en la propia Constitución. Y en eso tenemos que ser lúcidos. Puede haber situaciones, no ha sido el caso, pero podría haber situaciones que hay que prevenir en las cuales este instrumento no se use equilibradamente y se produzca efectivamente una disminución, una morigeración de los derechos de las personas a reunirse, a conversar, en fin. Y en ese sentido, a mí me parece imprescindible que las alertas sanitarias tienen que vincularse a un estado de excepción constitucional como es el estado constitucional de catástrofe. O sea, para dictar una alerta sanitaria se requiere un estado de excepción constitucional que en la constitución vigente es el estado de catástrofe como ha coincidido con relación al COVID. Este decreto tiene que ser, por supuesto, muy bien argumentado para su aprobación por la Contraloría General de la República y, en mi opinión personal, tiene que ser revisado por el Parlamento con un máximo de 3 meses después de promulgado, para ver si realmente la amplitud de lo que se está haciendo es adecuada, si tiene que disminuirse en algunos aspectos, solo con el ánimo, insisto, de cuidar la libertad de las personas y no avasallarla por un estatuto que no tiene el rango constitucional. Creo que el punto está lo mejor planteado que he podido. Por el COVID-19 hemos debido enfrentar situaciones no previstas en nuestra historia y no estábamos preparados tampoco desde el punto de vista jurídico para vigilar que, como ha hecho la Corte Suprema o ha hecho el Tribunal Constitucional, que efectivamente todo el accionar del Código Sanitario y de la alerta sanitaria estén adecuadas a la Constitución.
Y es por eso que aproveché estos minutos que me entrega, que me favorece el Líbero y su red, para compartir con ustedes esta inquietud y ver si se puede generar una discusión, ya sea en el seno de la Convención Constituyente o en el Parlamento, respecto a este punto que en mi opinión es tarea pendiente. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.